Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos que su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura al libro de Joel, capítulo 2, del 1 a terminar. Joel, capítulo 2, del 1 a terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día y tiniebla de oscuridad, día y nube de sombra, como sombra en los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama como el huerto de Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente a caballos correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrachará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, estarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente y tardo para la ira, y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad los niños y a los que maman salgan de su cámara, el novio de su tálamo, la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca, y desierta su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Amén, que así sea, Padre amado. Y bueno, gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Permite que la fiel audiencia, Señor, pueda entender la importancia que es de conocer, de oír y sobre todo guardar tu santa y divina palabra. Tú lo dijiste bien claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra, a leerla cada día más y a ponerla en práctica. Te pedimos por la fiel audiencia, te pedimos por los gobiernos, las naciones, incluyendo a Israel, Canaán. Ten misericordia, oh Dios. Ayúdanos en una vida santa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De nuevo contra su programa, Una entrevista con Dios. Para mí un privilegio y placer presentar a su panelista hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Escuche bien, ¿por qué es importante tener y ser lleno del Espíritu Santo? Óigame bien, ¿por qué es importante tener y ser lleno del Espíritu Santo? Aquí el profeta Joel lo habla y dice, y Jehová llama para que cada uno pueda tener el Espíritu Santo y sobre todo ser lleno del Espíritu Santo. Las cosas que vienen va a ser difícil, pero aquel que invocar el nombre de Dios, dice aquí Joel, será salvo. Pero ¿qué podemos entender por este tema, varón? ¿Por qué es importante tener y ser lleno del Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Para tener el Espíritu Santo no se obtiene en ninguna forma, solamente en la sangre de Cristo Jesús. El convertirse, el ser perdonado por los pecados, por nuestros pecados, por la inmundicia, por toda malicia y ser lavado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces obtenemos el bautismo, ya sea en agua, ya sea en la sangre de Cristo Jesús, nos hace entonces que nos da el sello de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la importancia? ¿Por qué necesitamos tener el Espíritu Santo? Es la esencia misma de Dios. Para dirigirnos a Dios tenemos que hacerlo en el Espíritu de Él, en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado, nos redarguye de toda malicia, porque nosotros con nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento, no podemos vencer todo lo que ofrece este mundo, pero a través del poder del Espíritu Santo podemos obtener victoria, podemos entender y hacer a la voluntad de Dios bajo la guianza del poder del Espíritu Santo. Nadie dice la palabra de Dios, llama Señor a Cristo Jesús, si no es por el Espíritu Santo. ¿Es necesario el Espíritu Santo? Sí. ¿Debemos de llenarnos cada día del Espíritu Santo? Sí, porque debemos de andar y vivir. Porque esto que dice, cuando andamos, tenemos que andarlo todo tiempo y viviendo en todo tiempo. No dice vivir un momento, un tiempo, no, vivir en todo tiempo y andando en el Espíritu Santo para poder vencer toda tentación y poder encontrar la victoria, no solo la victoria, sino la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Pastor. Amén, qué lindo, ¿verdad que sí? Sí, el Espíritu Santo, como decía el varón, es la esencia misma de Dios. Él es Dios en el contexto espiritual donde dice que es el Espíritu que mueve, ¿entiende? Y que es el poder. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Segundo, es el amor mismo de Dios. Bien, ahí Pablo lo dice ahí en Gálatas capítulo 5, verso 22. Bien, que el fruto del Espíritu es amor. Entonces tenemos el amor. Cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos el amor. Ahora el tema central que estamos desarrollando, ¿entiendes? Recuerda que tenemos una sección de preguntas y respuestas. Y tenemos que entender, como la Biblia habla, cómo podemos recibir el Espíritu Santo. La Biblia lo dice ahí, en San Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Es muy importante. Si me amáis, guardad mi mandamiento y yo ruego al Padre para que le dé el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Tú ves? Es decir, cuando yo amo a Jesús y guardo su mandamiento, entonces Él le ruega al Padre para que me dé el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya me he dicho que es la esencia misma de Dios. Y el Espíritu Santo no va a venir ahí porque usted dé dinero, cuanta cosa, no. El Espíritu Santo viene porque Dios lo manda. Y lo manda cuando su Hijo dice. Porque su Hijo amado, que es Jesucristo,
¿Entiende? Es el que nos limpia de todo pecado, con la sangre que derramó. Porque el Espíritu Santo no mora en templo sucio. ¿Ve usted? Eso es muy importante. ¿Cómo tener el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante tener el Espíritu Santo? Número uno, porque es el sello de garantía. Somos salvos por el Espíritu Santo. Entonces, sellado. Ese es el sello de garantía. Cuando usted va a mandar una carta a un ser querido, a alguna persona, usted le pone un sello. Y cuando le pone el sello, ¿entiende? Esa carta va directamente allí. Si no tiene sello, se la devuelve. Entonces, cuando usted viene a Jesucristo, Él lo sella con el Espíritu Santo. Dice ahí Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Sí? Pablo ahí en 1 Timoteo 5 también lo dice. Sé lleno del Espíritu Santo. ¿Usted ve? Entonces el Espíritu Santo es el sello de garantía. El Espíritu Santo es lo que me identifica que yo soy hijo de Dios. Eso dice Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y si no tengo el Espíritu Santo, no soy de Él. ¿Usted ve? Entonces es importante para ser salvo. Sin el Espíritu Santo usted no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque Él le dirige a usted el camino. Él le dirige a usted. Porque Dios anda buscando, de acuerdo al capítulo 4 de San Juan, anda buscando ¿qué? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoren tienen que ser en el espíritu. Entonces yo necesito el Espíritu Santo para poder adorar a Dios. Esto no es porque yo sepa tocar mucha música y instrumentos y hable mucho y conozca mucho la Biblia. No. Esto es porque tenga el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Entiendes? Si no tengo el Espíritu Santo, no me visto que no voy. Necesitamos el Espíritu Santo, que es sello y garantía. Necesitamos el Espíritu Santo porque es santo. Y el Señor dice en 1 de Pedro 1:15, sé santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, que me santifica, no soy yo. Quien me santifica es el Espíritu Santo cuando viene a mí. Ya tengo el sello de propiedad. Ya el Señor dice, este es mío. Es la identidad, aleluya. Es la identidad de Dios que soy salvo. La identidad de Dios que soy santo. La identidad de Dios que soy justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Él me dirige. ¿Entiendes? Eso es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes? Andamos en el Espíritu. Pero eso también dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes? Si yo ando conforme al Espíritu, yo soy salvo. ¿Sabes? No hay condenación. Dice ahí, no hay condenación. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque soy nacido de nuevo. En 2 Corintios 5:17 eso es lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso es importante tener el Espíritu Santo. Así, querido hermano, que yo televidente, si usted no tiene el Espíritu Santo, no se evita que no va. Cuando Pablo llegó a Éfeso, lo primero que le preguntó a los hermanos fue, ¿tienen el Espíritu Santo? Estaban en ayunas, estaban ahí orando y cuantas cosas. Pero Pablo se dio cuenta que no estaba el Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso. Eso está ahí en el capítulo 6 del libro de Primera de Corintios. El capítulo 19 de los Hechos. Hechos 19, del versículo 1 al 6. Eso es lo que dice. Recibieron el Espíritu Santo. Dijeron ellos, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Y en qué fue usted bautizado? En el bautismo de Juan. No, Juan bautizó para arrepentir del pecado. Tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. El bautismo es la identidad de que soy lleno. Usted ve, la llenura del Espíritu Santo. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo puedo hablar en esta lengua. Tengo algunos dones que se manifiestan porque estoy lleno de profecía. Los dones de sanidad, sabiduría, de amor, de fe, de milagros. De sanidades, de lengua, interpretación de lengua, cuando tengo la llenura del Espíritu Santo. Usted ve lo que es la llenura, porque es importante ser lleno, porque se manifiesta el Espíritu, porque ya yo no vivo, ¿sabes? Ya yo no vivo, quien vive es Cristo en mí. Amén. Ahora yo no estoy representando a mí, sino representando a Dios. Pues quien habla a través de mí es el Espíritu Santo. Ya no es palabra humana, ni de ciencia, ni tecnología. Es palabra de Dios, la palabra espiritual del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener el Espíritu Santo. Aleluya.
Cristo vive, Cristo reina. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Fue usted lleno del Espíritu Santo? Pablo tuvo que poner la mano sobre los hermanos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a la iglesia y se movió en el Espíritu? No por la música, no porque estaba brincando por emoción, sino porque el Espíritu Santo lo movió. ¡Santo! Quien me mueve, quien tiene que mover a usted es el Espíritu Santo. No son los instrumentos, no son la música que tocan los hermanos. Eso es bueno, pero quien tiene que moverlo es el Espíritu Santo. El Señor lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y seréis ¿qué? Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted ve? Entonces yo tengo que tener el Espíritu Santo para hablar de Jesús. ¿Usted ve? Esto no es porque usted sepa mucho. Esto es porque el Espíritu Santo le va a indicar cuándo hablar, cuándo hacer. Pero estamos hablando mucho. Son muchas palabras humanas, científicas, tecnológicas. Pero no hay de Dios. La Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, y en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Usted ve? Cuando yo estoy en el Espíritu soy espiritual. Cuando estoy en la carne soy un chulatero, canto carne. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos y vivir por el Espíritu. Aleluya. Sí, amigos, hermanos, amigos televidentes, ¿cuántos no conocen el Espíritu Santo, pero que están al servicio de Dios? Amén. Como dice el pastor, y la palabra de Dios nos enseña que lo que debemos hacer es buscar la llenura del poder del Espíritu Santo para no ser arrastrado al engaño, a la mentira, y ser desviado de la verdad, que es a través de Cristo Jesús. Es muy importante el sello de Dios, porque el sello de Dios no vamos a pasar como pasaba el pueblo de Éfeso, cuando Pablo a través del Espíritu Santo hizo la pregunta y ellos decían que ni conocían el Espíritu Santo, y así muchos vivimos sirviéndole a Dios sin conocer el Espíritu Santo, y es por demás porque estamos perdiendo tiempo al servicio de Dios. Estamos perdiendo tiempo nosotros mismos porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, cuando no es agradable a Dios, y que nos hace a nosotros dar testimonio a nuestro espíritu que estamos bajo la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo, es la esencia de Dios. Es importante que el Espíritu Santo seamos guiados en todo momento a través del Espíritu de Dios, para que podamos vencer y obtener este poder. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Cómo podemos obtener esto? No se obtiene, como lo mencionó ya el pastor al principio del programa, no leyendo, no conociendo mucho la Biblia, sabiendo mucho de la Biblia, o tener conocimiento de la Biblia. Esto no es así. Dios lo dice en el capítulo 4 de San Juan, versículo 20 en adelante, que Dios es espíritu, y para llamar a Dios hay que llamarlo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, para poder nosotros tener esa comunión con Dios. No es que nosotros vengamos a señalar o a acusar a nadie, sino que es necesario. Dios nos dice que debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo para recibir ¿qué? Poder. Poder para orar, poder para poder reprender y orar por los enfermos. Muchas veces no vemos nosotros la sanidad en las congregaciones, aún mismo en la vida propia. No vemos la sanidad, no vemos la libertad. ¿Por qué? Porque tenemos apagado al Espíritu Santo. Y es necesario que el Espíritu Santo sea fuego en nosotros, para que podamos vencer toda tentación, vencer todo lo que el mundo puede ofrecernos. Aún el mismo Satanás nos puede desviar de la verdad, pero podemos vencer a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios en cuerpo de hombre, vino y fue tentado también por el mismo enemigo, Satanás, pero que respondía a todo esto a través del poder del Espíritu Santo. Hablaba al enemigo, reprendiendo y queriendo que el enemigo querer ganar, no sabiendo que el mismo Dios, el mismo Dios estaba en un cuerpo de un ser humano, de la cual él pudo decirles, todo lo fue bíblico, todo fue palabra del cielo. No lo dijo como decir, yo conozco más la Biblia, porque esto no es conocimiento de Biblia, sino es el tener el sello de Dios para poder vencer y poder pelear con la armadura, y tener la armadura de Dios, que es todo lo que nos dice nosotros, que nos ha cuidado la cabeza, la frente, el pecho, la espalda, los pies, que es a través del Evangelio. El Evangelio, ¿quién es? En Cristo Jesús. Y como si amamos a Cristo Jesús, recibimos este sello, que es a través del poder del Espíritu
Espíritu Santo. Y algo más que el recibir el sello, el pastor mencionaba de una carta cuando se envía. Esto quiere decir que cuando se coloca un sello o un sobre, eso le está dando valor, de que tiene un valor y un cuidado ese sobre. Cuanto más nosotros, cuando somos sellados por el poder del Espíritu Santo, tenemos un valor en las manos de Dios, pastor. Sí, gloria a Dios. Es de suma importancia, querido televidente, que aprendamos a reconocer, porque la gente se han convertido, han pasado al frente, se han orado por ellos, pero lo más importante, no han tenido el Espíritu Santo. ¿Sí? Y este es el problema número uno que tenemos de mucha gente, varón, que están en la iglesia, tienen cargo en la iglesia, pero nunca han sido movidos por el Espíritu Santo. Tienen cargo, tocan, cantan muy bonito, predican, conocen la Biblia, pero nunca han buscado el Espíritu Santo. Entonces el Señor dice que tenemos que buscar el Espíritu Santo. Si usted va ahí a los Hechos capítulo 1, Él lo dijo: váyanse a Jerusalén y no salgan de allí hasta que llegue el Espíritu Santo, ¿sí? Para que me sean testigos. Entonces necesita el Espíritu Santo. Los apóstoles, lo primero, en el capítulo 10 de los Hechos, Pedro también le preguntó a los hermanos y todo. Y el Espíritu Santo cayó mientras él predicaba allí, del versículo 44 en adelante, de Hechos 10, en la casa de Cornelio. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, óiganme bien. Porque la palabra de Dios vino. O sea que es muy importante entender aquí. Dios no tiene patrón para bautizar después que usted tiene a Jesucristo. Recuerden, en 1 Juan 1:7 lo dice. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el versículo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve usted? Entonces hay mucha gente que recibieron el Espíritu Santo, pero lo tienen apagado. Y por eso en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: aviva el fuego del Dios de Dios que está en ti. Tiene que avivar ese fuego. Y se aviva cuando yo me meto a la palabra de Dios, como dice aquí Joel. Joel dice que tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que apartarme del pecado, tengo que amar a Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios quiere que el corazón esté cerca, que tengamos un corazón limpio. Por eso Él dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. ¿Usted ve? ¿Lo guardamos dónde? En el capítulo 23, versículo 26 del libro de Proverbios, dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Usted ve? Dios te lo va a guardar. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 vuelve y te lo dice también. Cuando Jesucristo se manifieste, también nosotros seremos manifestados, porque nuestra vida está escondida en Él. ¿Sí? Estamos escondidos en el Señor. Y el Señor, ¿entiende? Satanás no puede tocarlo. Entonces, ¿por qué necesitamos entonces buscar la vida espiritual? En silicio, en ayuno. Usted puede ayunar sin hacer silicio, pero también puede hacer silicio. ¿Usted ve? O sea, dormir en el piso, dormir en casa y dormir en cama no hay problema. Lo importante es que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice en Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Usted ve? Tiene que ser que le agrade a Dios, no como usted quiera. Porque hay mucha gente que se mete en ayuno muchísimo tiempo, pero no le agrada a Dios, porque no es sacrificio vivo ni santo. Y tiene que ser vivo y santo, o sea, como Dios manda, como Dios dice. ¿Usted ve dónde está el punto aquí? El sacrificio de Jesús fue vivo. Cuando lo pusieron en la cruz estaba vivo, no estaba muerto. Los sacerdotes y todo mataban a un animal, presentaban sacrificios muertos. Pero Cristo es el vivo, el Cordero de Dios, vivamente. Por eso él desde la cruz dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. En tu mano encomiendo mi espíritu. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed, ¿entiendes? Mujeres, ahí tu hijo. O sea, él estaba vivo. Cuando él murió estaba vivo. No era muerto. Debe ese sacrificio que es vivo, que cueste. Eso es lo que dice Isaías 43. Que Dios cargó el pecado. Capítulo 53 también cargó el pecado de nosotros. Y por su llaga hemos sido curados. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo. Cuando el Señor venga por la iglesia, Él no va a preguntar si tú eres fulano, sultano o a qué iglesia tú vas. Si tienes el Espíritu Santo, está en conexión con Él. ¿Tú ves? Recuerda que hay 3 clases de espíritu. Está el espíritu humano, que está ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios sopló en la nariz aliento de vida. Está el espíritu satánico, ¿entiendes? Que está en el capítulo 3 de Génesis, cuando engañó a nuestros primeros padres.
Es muy importante que lo entiendan. También en el capítulo 4 de San Mateo, y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entiende, ahí en Hechos 2, es la identidad de que tenemos el Espíritu Santo. Entonces ahí en 1 de Juan, capítulo 4, es clave. Cuando él dice, probad los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Hay tres espíritus. ¿Quién te guía? ¿Quién te dirige? ¿El espíritu humano? ¿El espíritu satánico? ¿O el Espíritu Santo? ¿Quién te guía hacia el reino de los cielos? ¿Te ves? Entonces hay que probar los espíritus. ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo probar los espíritus? Ahí está el punto. Está el espíritu del anticristo que niega a Dios. Todo espíritu que niega a Dios, toda aquella persona que usted le habla la palabra y la rechaza, tiene espíritu de error. Toda aquella persona que usted le habla de Jesucristo y lo recibe, tiene espíritu de la verdad. De la verdad. ¿Te ve? Entonces ahí te puede saber lo que es de error y qué es espíritu. ¿Quién te está guiando? ¿Tiene usted el espíritu de Dios? ¿Ama usted al Señor? ¿Conoce la palabra de Dios? ¿Ha recibido a Jesucristo? Él es la palabra ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que se hizo fue hecho. El verbo significa palabra, acción. Ese es Jesucristo. ¿Conoce usted la palabra? ¿Tiene usted la palabra? Él lo dice en Mateo 4, no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Romanos 8:32, como dice, Conoceréis. Y conocer la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él lo dice ahí en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por usted. Son preguntas bíblicas. ¿Vive usted la palabra de Dios? Escríbanos, háblenos, pregunte, pero le contestaremos bíblicamente. ¿Vive usted en el Espíritu? ¿Tiene usted en el Espíritu? Si no tiene el Espíritu Santo, no se evita que no va. No importa cuán fiel usted sea al templo, a la iglesia que usted pertenece. Si no tiene el Espíritu Santo, no importa los años que usted tenga en la iglesia, predicando y haciendo cuantas cosas, necesita el Espíritu Santo. Por eso Pablo preguntó, ¿tienen el Espíritu Santo o no? Ellos no sabían, fueron honestos, fueron sinceros, no se justificaron. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Y usted tiene el Espíritu Santo? Aleluya, gloria a Dios. Sí, en el capítulo 2 de Hechos, vemos nosotros que cuando se les dio una orden a muchos discípulos a que se esperaran la venida del poder del Espíritu Santo sobre ellos, vemos nosotros la manifestación de todas las lenguas, todas las señales que Dios nos da a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no vemos esas señales. ¿Qué pasa? Que nosotros no sabemos cuáles son los dones que Dios ha puesto en nosotros o que Dios nos ha dado a nosotros, porque eso se discierne en el Espíritu Santo. Esto no es de pedir, esto no es como que me gusta esto y no me gusta aquello. No, es lo que en la voluntad de Dios hace, pero es la manera para poder nosotros saber cuál es lo que nos ha dado Dios, a la sanidad, a la sabiduría, a la ciencia. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo. Le damos prioridad a esto que estamos del programa en este día. ¿Por qué? Porque muchos estamos fríos, muchos estamos cansados, muchos estamos desesperados, muchos vemos que la esperanza en Cristo Jesús se ha perdido, muchos hemos dejado de confiar, muchos hemos visto nosotros que hay mucho trabajo en cuanto al cuerpo físico, en la lucha espiritual. Pero ¿cómo podemos vencer si no tenemos el poder del Espíritu Santo? Es necesario, porque esto no es conocimiento, no es con lucha humana, no es con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Y vemos que les digo, esperen ahí, que vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, ahí vemos nosotros que tenemos nosotros testigos de Cristo Jesús. Tenemos que nosotros dar testimonio a muchas vidas que no conocen la verdad, que están en la oscuridad, que están en el engaño, para la verdad que ha venido a nuestras vidas, de poder hablar de la verdad que es a través de Cristo Jesús, con la guianza del poder del Espíritu Santo. Y estos hombres esperaron y vino la manifestación del poder del Espíritu Santo, que muchos hablaban en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, de diferentes naciones, y todos quedaron atónicos, dice la palabra de Dios, quedaron sorprendidos cuán grande es la maravilla de Dios, cuán es el poder de Dios. Esto es lo que hace Dios. Es por eso que en este programa estamos hablando del Espíritu Santo, que es necesario, este sello de Dios, porque no solamente porque Dios quiera sellarnos, sino que Dios nos quiere salvar, nos quiere llevar a la vida eterna, esto a través del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, líderes, como ministros, como servidores, como miembros de una congregación, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos el Espíritu Santo? Porque cuando asistimos a una congregación debemos nosotros anhelar la presencia de Dios, de ver la grandeza de Dios, de su maravilla, de su gloria de Dios en un servicio,
Pero muchas veces no vemos eso, pastor y amigos televidentes. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está, sino que es el hombre, es la ciencia, es el conocimiento del hombre que habla. Por eso no vemos rompimiento de cadenas, no vemos nosotros las ligaduras que están en los corazones, en las mentes de muchas personas. No vemos la libertad. Y dice Cristo Jesús, nos dice, me conocerán a mí y yo los voy a hacer libres. Y no hay libertad para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no está la esencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es el sello, es el valor, es el sello de Dios a nuestras vidas para seguir adorando y glorificando el nombre de Dios y hablando a las vidas que necesitan escuchar de la verdad que a través de Cristo Jesús, y ser libre ellos también y conocer y ver la gloria de Dios. Porque solamente Dios puede hacer estas maravillas, así como lo vemos nosotros en el capítulo 2 de Joel. Todo lo que dice que Él es misericordioso, que Él es grande, Él es poderoso. Nadie puede llamar a Dios todo de esta forma, si no es a través del Espíritu Santo. Y poder hablar con Dios, como dice la palabra también en este capítulo 2 de Joel, debemos de orar, debemos estar en silicio. ¿Cómo podemos llegar a esto? La carne no lo permite, la carne no desea esto, orar, no desea estar en silicio, no desea hacer ayuno. ¿Por qué? Porque es en la carne. Pero cuando somos guiados por el poder del Espíritu Santo, tenemos ese anhelo, ese deseo, hambre de Dios, de buscar más y más y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pastor. Amén, qué lindo, ¿verdad? Es de suma importancia, amigo televidente, entender esto, lo que acaba de decir el varón, lo que dice nuestro hermano el profeta Joel. Está hablando acerca, hermano, de la importancia del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor que en los últimos días va a derramar de su Espíritu sobre toda carne, incluyendo los esclavos, ¿entiendes? Toda esa gente, tanto mujeres como hombres. Dios no hace excepción de personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, mujer, hombre, negro, blanco. Dios no hace excepción de personas. Dice hasta los siervos y las siervas, los jóvenes, todos van a profetizar. Los ancianos tendrán sueños. O sea, muy importante que entiendan. Y eso es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que nos identifica a nosotros. Recuerde que es de suma importancia ser lleno del Espíritu. Y sobre todo tener el Espíritu Santo para ser salvo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, procure, hermano. Procure tenerlo. Amados pastores, por favor, denle más énfasis al Espíritu Santo en la iglesia. ¿Entiende? Que la palabra de Dios salga. Que los hermanos, hermanas puedan discernir. Mire, la iglesia de Éfeso, que es muy importante, era una de las iglesias de las 7 iglesias del Asia Menor, que hoy se conocen como Turquía. La iglesia de Éfeso, a la que Pablo vino y le había dicho que si tenía el Espíritu Santo, vino el Señor ahora, ya después de varios años, vino el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Y le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Conozco tus obras, tu trabajo bueno y todo, y que las obras primeras fueron mejores que las últimas. Pero veo aquí, ¿entiendes? Aunque aborrece las obras de un nicolaíta, pero tengo esta cosa, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tiene el espíritu contritado. Porque el fruto del espíritu, ¿qué es? Es el amor. Y si no tiene el amor, si no tiene tu primer amor, ¿dónde está el Espíritu Santo entonces? Óyeme bien, ¿me estás entendiendo? ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Porque el amor es la identidad del Espíritu Santo, aleluya. Y eso está pasando en muchas iglesias, que no hay amor. El amor está enfriado. Tenemos mucho adulterio, fornicación, mentira, bochinche, hipocresía, pleito, celo, tenemos esas cosas porque por falta del amor, porque donde se mueve el Espíritu Santo, esas cosas desaparecen. Santo Jesús. Porque es fuego de lo alto. Y hoy en día hay muchas iglesias que están ahí muertas, están en mortandad, espiritualmente hablando. No se mueve el Espíritu Santo, pero hay mucho bochinche, pero hay mucho divorcio, mucha separación, mucha contienda en la familia. Cuando la iglesia fue puesta como una clínica para levantar y quitar todas esas enfermedades de amor, de ternura, ¿entiendes? No se aparece por ahí. Eso es lo que dice 1 Corintios 13, que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta, que el amor nunca deja de ser, que no importa cuántos dones yo tenga y hable y profetice y dé aún mi propio cuerpo para ser quemado, si no tengo amor de nada me sirve, ¿ve usted? Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, que ha dejado tu primer amor. ¿Dónde está el primer amor?
Es el Espíritu Santo. ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve ahí? ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso tenemos que movernos en el Espíritu Santo. Quien nos mueve a nosotros es el Espíritu. No era mucha sabiduría humana. No era mucha inteligencia humana, tecnología. La ciencia ficción no. Es el poder del Espíritu Santo. Hoy nos mueve a nosotros la tecnología, las redes sociales, el internet, el teléfono. Eso es lo que nos mueve, mucha pantalla de televisión. Eso es lo que nos mueve. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Cuando nuestro hermano Salomón dedicó la casa a Dios, los ministros y todo no podían cruzar, tuvieron que tirarse de rodillas. Pues el que estaba ministrando era el Espíritu Santo. Quien dirigía era el Espíritu Santo allí estaba la gloria de Dios. Hoy, ¿quién se mueve? ¿Quién se mueve corriendo por aquí, bebiendo con una botella de agua y oyendo el celular y cuántas cosas? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Están entendiendo? Por eso no hay conversión genuina. La gente no se convierte. La gente viene y sale peor que como vino. Hay un vacío, una confusión terrible. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Tú ves? Tenemos que detenernos de acuerdo a Jeremías 6:16. Paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua. Mirad cuál es el camino y andad por él. Necesitamos volver a la senda antigua. Volver al Espíritu Santo, a la santidad de Dios, sin la cual nadie le verá. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Paraos, paraos. Analicemos como hizo Pablo. Tienen el Espíritu Santo. Seamos honestos, ni siquiera sabemos si hay. Déjame decirte que sí hay Espíritu Santo, pero hay que buscarlo en santidad. Hay que buscarlo en la obediencia. Tenemos que someternos, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestros almas. Venid a mí todos los que estáis cansados y cansados, yo haré descansar. ¿Deben? Aprendamos del Señor. Él es el Santo. Él es el Todopoderoso. Iglesia, pastores, por favor, inquieten a los hermanos a buscar el Espíritu Santo, que está ahí. El Espíritu Santo no se ha ido, está ahí. Pero hay que verlo con los ojos espirituales. Lo que dice ahí Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongan los ojos en los hombres, ni en pastores, ni en líderes, ni en profetas, ni en apóstoles, ni en músicos, no, ni en mujeres. Pongan sus ojos en Jesús. Esto no es que sepa mucho y que tenga mucho dinero. Esto no es el que tiene mucha interpretación, no, es el Espíritu Santo. ¿En dónde están sus ojos puestos? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo dirige? Necesitamos el fuego de Dios que queme las escorias, que queme toda hipocresía. Necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. En la transformación vemos nosotros el cambio, vemos nosotros y recibimos el poder de Cristo Jesús. Aquí en el capítulo 4 de San Juan, versículo 24, dice la palabra de Dios de que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, y es necesario que le adoren en verdad. El Espíritu Santo es la esencia misma de Dios, es lo que redarguye. El Espíritu Santo es el que levanta, es el que cambia, el que transforma, el que sana, el que liberta. Este es el Espíritu Santo que ha enviado a Dios. Es el sello de Dios que nos ha enviado a nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener el poder, tenemos que tener la autoridad de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en capítulo 4 de San Juan, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para adorar a Dios es en el Espíritu de Dios. Para buscar a Dios es en el Espíritu de Él. Para poder alabar y glorificar el nombre de Dios es en el Espíritu de Dios. Todo nos dirige al poder del Espíritu Santo. No nos dice que al conocimiento podemos adorar a Dios. No, como podemos nosotros tener esa comunión con Dios es a través del Espíritu de Él. Es a través de la comunión entre Dios y el ser humano. Es a través del poder del Espíritu Santo. Y sabemos muy bien que eso nos lleva a nosotros entonces a poder estar firmes, a poder estar estable, estar anhelando, buscando el rostro de Dios cada día en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque la carne no tiene deseo de buscar la presencia de Dios, pero a través del Espíritu Santo que somos guiados
y dirigido por el poder del Espíritu Santo, podemos nosotros anhelar cada día la presencia de Dios. ¿Y qué viene haciendo la presencia de Dios en nuestras vidas? Que dice que nos trae gozo, nos trae estabilidad, nos trae seguridad a nuestras vidas para seguir sirviendo a Dios. Y nos trae que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La plenitud de gozo es otro sello que Dios nos da a nosotros, que siempre tenemos ese gozo de buscar de Dios. No es por un momento, no por una necesidad buscamos a Dios, sino buscamos en todo tiempo, porque sabemos que Él es Dios todopoderoso, que Él tiene todo poder para poder cambiar y transformar la vida del ser humano. Recuerde que Dios no hace excepción de persona, y si no hace excepción de persona, nos somos invitados para que busquemos y seamos sellados por el poder del Espíritu Santo y seguir glorificando el nombre de Dios. ¿El Espíritu Santo es importante en nuestras vidas como servidor de Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es necesario porque es poder y autoridad en nuestras vidas? Sí. El Espíritu Santo es que nos dice a nosotros que podemos nosotros orar a los enfermos, orar a aquellas personas que están pasando situaciones de dificultades. Sí. ¿Por qué? Porque es poder de parte de Dios. A través de su Espíritu Santo es que nosotros podemos dirigirnos a Dios, y que nosotros podemos creer de que Dios es Dios. No a través de conocimiento, no a través de creer solamente humanamente, sino a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos convencidos y tenemos la certeza que Dios lo puede hacer, porque tenemos el Espíritu Santo. Muy importante, porque muchos decimos servirle a Dios, pero no estamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, y es necesario que lo tengamos. Todo, dice la palabra de Dios, y Dios mismo lo dice, que Él no hace excepción de persona, pero también nos invita y nos disciplina a través de que nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo para poder seguir adelante, poder vencer y poder tener esa lucha con esas batallas que tenemos cada día, lo espiritual, porque la lucha, recuerde que no es con carne ni con sangre, sino con espirituales. Todo es espiritual, todo es con el mismo Satanás, con el mismo diablo tenemos nosotros lucha a diario, y para vencerlo a través del Espíritu Santo, no con armas, no con fuerzas humanas, sino a través del Espíritu Santo. Hacemos esencia mucho de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es importante en la vida del cristiano, en la vida de aquel que predica, en aquel que cree, en aquel que le sirve a Dios. Es necesario la esencia misma de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, en todo. Esto no es por muchos años, esto no es por poco tiempo, no, esto porque si somos sellados, hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, debemos tener el poder del Espíritu Santo. Pastor. Amén, lindo Dios. Amados, pueblo, y le repetimos como dice el varón, esto es porque tengamos el Espíritu Santo. Es la única garantía que tenemos, hermano. ¿Sabe usted por qué es importante? Leamos lo que dice los últimos versículos, del 28 al 31. ¿Entiende? En el nombre del Señor. Vamos a ver, ahí estamos en Joel capítulo 2. A ver los versículos 28 al 31, pero nos demos cuenta por qué tenemos que tener el Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Ve, dice ahí la palabra que va a unirnos. Dice las siervas y los siervos, niños, jóvenes, adultos. Sí, va a ser un solo pueblo, gentiles y judíos. Antes que venga el día terrible de Jehová. ¿Sabe usted lo que es el día terrible? La ira de Dios viene, amados hermanos. Por eso que hay una señal que ya se están cumpliendo. El sol se va a convertir en tiniebla y la luna en sangre. ¿Entiendes? Hay confusiones terribles. Va a haber terremotos en diferentes lugares. Cambios atmosféricos terribles. Pero la ira de Dios. ¿Entiendes? Muy importante que entienda. Por eso solamente los que tengan el Espíritu Santo van a ser salvos. ¿Por qué? Porque vamos a invocar el nombre de Dios. Va a haber un grupo que no va a invocar, que va a rechazar el nombre de Dios, que va a tratar de quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. ¿Debe? Pero va a haber un grupo que va a invocar. Solamente los que tienen el Espíritu Santo van a invocar el nombre de Dios. Eso es lo que dice ahí. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 9 y 10. Es clave cuando dice allí, amados hermanos,
si confesares con tu boca, oye bien, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque dice Jesús, porque van a quitar el nombre de Jesús y ya lo están quitando. Yeshua, ¿entiendes? Y poniéndole otro nombre. Recuerda que si tú estás hablando en español, tú dices Jesús, tú no estás hablando en hebreo ni en griego. Así que tiene que tener en el lenguaje que tú haces, en el capítulo 2 de los Hechos, dice que había todos los idiomas allí y hablaban el nombre. Es decir, que el español hablaba Jesús, no Yeshua ni nada de esas cosas. Y Yahweh, no. El Espíritu Santo va a hacer que tú invoques el nombre de Dios. Entonces, esa era una unidad de naciones. Antes que venga el día terrible, van a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto, dice la palabra. ¿Sí? Y se van a hacer pasar por Dios. Por eso es que van a negar el nombre. Y están negándolo. Muchos de los judíos negaron a Jesús cuando vino. Y están esperándolo. ¿Te das cuenta? Entonces, que por eso el Espíritu Santo es importante, porque es el que me hace entender que el Mesías vino, que estamos en su segunda venida pronto, que viene en cualquier momento. ¿Sí? Pero los otros están esperando la primera. Y no saben que esa es la ira de Dios que viene. De acuerdo al capítulo 20 de Apocalipsis, dice que viene un ángel con una gran cadena para amarrar a Satanás. Y viene Jesucristo y va a matar con el resplandor de su venida a Satanás. ¿Entienden? El contexto del anticristo, la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Y entonces va a establecer su reino milenial. 1000 años de paz sobre la tierra. El único gobierno que va a durar tanto tiempo de paz, porque no va a haber pecado ni maldad, esas cosas. Pero ¿quiénes van a vivir? Los que tienen el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no se evita. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Jesucristo es eterno. Dios es eterno. Entonces todos los que están en Cristo Jesús son eternos. ¿Se da cuenta dónde está el punto? Por eso que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne en los últimos días. Y estamos ya viviendo eso. Vea la noticia. Israel, ¿entiende? Ese es el reloj de Dios. Tenemos una conferencia que el Señor me dio en el 1981, ¿me entiende? Esa conferencia, ¿qué hora es en el reloj de Dios? Se la tenemos ahí. Si usted la quiere gratis, se la damos. Escriban, ¿me entiende? Para que vea ya cómo se ha estado cumpliendo. Y estamos viviendo, ¿me entiende? Las 69 semanas. Dios le dio a Daniel 70 semanas. Y de entre las 70 se han cumplido 69. Estamos en la final de las 69. En cualquier momento viene la última semana que está en el capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Te ve? Entonces necesitamos el Espíritu Santo para estar al día. Usted no puede poner fecha. De que está ahí. No dice fecha. Dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero si usted es el Espíritu Santo, está consciente que cuando el Señor toca la trompeta, todos los que tienen el Espíritu Santo, ¡bum!, se van a levantar. ¿Ve qué fácil es eso? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Pastor, instrúyele a la iglesia, inquiete que todos tengan el Espíritu Santo. Amado feligreses, hablen con sus pastores, que le inquiete sobre la búsqueda del Espíritu Santo. Den más culto de oración, de ayuno, de predicaciones sobre la palabra de Dios. Aléjense del mundo, procure la voluntad de Dios. Nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Por eso denle más énfasis a la búsqueda del Espíritu Santo. Hagan más vigilia, más oraciones. La iglesia, únanse más, perdónense mutuamente, apártense de enemistades, de pleitos, de contienda, de celo, de envidia. Procure la llenura. ¿Quieren ver lo que estoy diciendo? Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, del 1 en adelante, para que se dé cuenta que el mismo Pablo exhortaba a la iglesia de Corintios a buscar la llenura y que dejaran eso, porque él decía que no podía hablarles como a espirituales, sino como a carnales, que eso es lo que tenemos, una carnalidad terrible. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega
son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? Entonces eso es lo que quiere. Si en la iglesia primitiva había ese problema, hoy lo tenemos también peor. Sí. ¿Sí? Entonces Dios quiere que dejemos esas cosas, que nos unamos y busquemos la dirección de Dios para que el Espíritu Santo se manifieste. Hace falta manifestación del Espíritu Santo, que haya más conversiones, que haya más reconciliaciones, que haya más unidad, que se muestre el amor de Dios para que Dios sea glorificado. Muy importante el Espíritu de Dios, la esencia misma de Dios, que anhelemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es que nos convence de pecado, nos convence que nosotros tenemos que andar en la justicia de Dios, de ser misericordiosos, de tener ese amor de Dios, que no haya temor en nosotros si tenemos el verdadero amor de Dios, porque el amor de Dios dice que echa fuera todo temor y nos hace libre, y tenemos ese gozo, esa paz cada día, anhelando buscar más y más la esencia, la presencia de Dios, para que tengamos ese gozo permanente. Pastor mencionaba una palabra, que Dios es eterno. Sí, todo lo que da Dios para nuestra vida es eterno. Dios no lo da por mitad ni por poco, lo da para siempre. Y la salvación y el llamado que nos ha hecho, y el levantamiento, extendiendo sus manos a levantarnos en un momento tan difícil, un momento de situaciones, de dificultades, vino a sanarnos, vino a libertarnos, vino a darnos esa paz que no lo tenían ni lo conocían, y que ya mora en nuestro corazón. Debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo, de todas las maravillas que hace Dios en nuestras vidas, no solamente porque nos haya sanado, sino cada día que nos levanta, que nos despierta, que nos cuida. Aún dice, durmiendo nos aconseja Dios, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros anhelar cada día más de Dios? Es a través del Espíritu Santo. Recuerde, servidor de Dios, busque la esencia de Dios, que es el Espíritu de Dios, para que tengamos siempre esa convicción, esa certeza, ese anhelo, esa hambre de Dios, de buscar su rostro y su presencia cada día. Pastor. Amén. Repita conmigo esta oración. Diga, Señor, en esta hora escuchamos tu palabra. Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma. Confesamos nuestros pecados a Jesús. Por eso en su nombre te pedimos que nos perdones. Creemos que Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Creemos que fue crucificado, que fue sepultado y resucitado el tercer día entre los muertos. Creemos que está sentado a tu diestra y que retorna pronto por segunda vez. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Llena de tu Santo Espíritu, Señor, y lávanos con la sangre de Jesús. Salva a nuestra familia, nuestro hogar, y límpianos de toda maldad. Que andemos en amor, sin acepción de personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Ore por toda esta vida que aceptaron al Señor y por la persona, para que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Dios, por el amor, por la misericordia, por tu gracia, Señor, que has derramado sobre cada vida, Señor, que en este momento abrieron la puerta de su corazón de recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Clamamos a ti, Señor, que tú extiendas tus manos poderosas a levantarlos, Señor, a hacer una nueva vida, Señor, en ellos, Señor, a que vengan, Señor Dios Todopoderoso, anhelando, Señor, buscando tu presencia, y que permanezca siempre con la guianza, el poder de tu Espíritu Santo, y puedan vencer y puedan tener la victoria a través de tu Hijo amado Jesucristo, con la guianza, el poder del Espíritu Santo, viviendo y andando en el Espíritu, Señor. Así se puede vencer, Dios Todopoderoso. Te clamamos por estas vidas, Señor, que han dicho sí, ven a mi vida, Señor, que los que han dicho, Señor, que aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, ayúdalos cada día, Dios. Es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Amigo televidente, veo usted cuán bueno es cuando uno acepta a Jesucristo. El gozo del Señor viene a nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que siempre clame a Dios. Comience a leer la Sagrada Escritura. Si no tiene, ¿entiende? Mande a buscarla, se la regalamos. ¿Entiende? Así que es muy importante que ahora en adelante usted comience a visitar un templo donde se predique la palabra de Dios. ¿Entiende? Donde se predique la palabra. Así que tenga mucho cuidado. Si no sabe, nosotros podemos guiarle, pero ahora que usted ha aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo lo va a guiar. Donde usted ir y allí congregarse como miembro. Así que congrese en una iglesia evangélica, recuerde.
El Señor mandó a predicar el Evangelio, no cristianismo, no religión. Religión nos salva cuando Él venga. Él no viene a buscar X nombre de denominaciones, no. Sino persona lavada y redimida, tiene por la sangre de Cristo. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. En el capítulo 1, versos 14 al 15 de San Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Entonces, ¿en quién tienes que creer? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Noticia agradable, que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue crucificado, que resucitó, que está sentado a la diestra y que viene pronto. Ese es el Evangelio. Entonces, noticia agradable, que habrá paz en el mundo a través de él. Así que es muy importante, visite una iglesia, lea la palabra de Dios y comience a andar y buscar la llenura del Espíritu Santo. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. ¿Entiende? Y recuerde bien, cualquier pregunta que usted tenga, recuerde que el Señor está a las puertas y que no dilata en venir. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. ¿Entiende? Porque lo esperamos muy pronto. Dios me le guarde. Y recuerde que el Señor no dilata en venir. Y esté pendiente a Israel, porque vienen muchísimas cosas para Jerusalén. ¿Entiende? Canaán. Viene terrible. Se van a morir muchos países ya en contra de Israel, pues se van a hacer pasar que son amigos, incluyendo los Estados Unidos, España muy pronto, Rusia, ¿entiende? Checoslovaquia, China, ¿entiende? Corea del Norte y del Sur. Todo esto se van a unificar muy pronto para atacar a Israel, pero se van a hacer primeramente pasar por amigos. Así que tenga cuidado, se lo estamos advirtiendo, por eso estamos desarrollando este tema, ¿entiende? El por qué es importante tener y ser lleno del Espíritu Santo, para que se mantenga alerta. Que Dios me le guarde. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga una vez más.